Muy buenos días, muy buenas tardes. Esta entrevista forma parte de la serie de entrevistas sobre lo que está pasando en Israel después del octubre 7, después que el grupo terrorista Hamas incursionó a la zona sur, principalmente a los kibutzim, donde se ubican varios kibutz y varios pueblos, inclusive a unos jóvenes que se encontraban en un festival de música electrónica, NOVA, donde el grupo terrorista jamás incursionó, donde asesinó y secuestró. Al día de hoy, 134 personas aún se mantienen secuestradas en el país. Hoy tengo el gusto de conversar con la señora Silvia Cunio. La señora Silvia Cunio en este momento se encuentra en Israel y tiene más de 38 años de vivir después de que saliera de Argentina. La señora Silvia Cunio se encontraba en el kibutz de Nir Oz, uno de los tantos kibutz y kibutzim que se vieron eh, ultrajados porque ellos estaban en su día de descanso familiar, con sus familias, en sus casas, cuando ingresó el grupo terrorista Hamas e incendió, asesinó y secuestró. Señora Silvia, muy buenas tardes allá en Israel. Muchas gracias por estar conmigo, por darme esta entrevista y por contarme qué es lo que usted está viviendo y qué fue lo que usted vivió. Así que muchas gracias, Bueno, señora Silvia. muchas gracias, Carolina. Señora Silvia, ¿qué Eh, pasó aquel octubre 7? bueno, estábamos durmiendo, 6:30 de la mañana, nos despertaron las alarmas y empezamos a ver por el noticiero todo lo que estaba pasando en el país. Lo que menos imaginábamos que iba a haber terroristas en el kibutz, no solamente en el mío, y en otros kibutzim también, lamentablemente. Nos comunicamos por WhatsApp con mis hijos y el más chico nos dijo que habían entrado terroristas. Y bueno, como siempre pensamos, entraron dos, tres terroristas y listo. Lamentablemente no fue así. Eran cientos, si no miles, que entraron no solamente a mi kibutz, y empezaron a ultrajar, mutilar, incendiar, matar, secuestrar a los civiles de, del kibutz. Yo estaba en mi pieza, que es la pieza de seguridad, y bueno, cuando escuché que entraron terroristas, fui a mi pieza, a la cocina a buscar un poco de agua porque no sabía cuántas horas iba a ser, porque pensábamos que habían entrado dos o tres como siempre pasaba, no en mi kibutz, en otros lugares. Lamentablemente no fue así. Eh, Fui a buscar el agua y yo soy muy curiosa y por la ventana abrí un poquito la cortina y vi que había terroristas entrando al coche de mi hijo que vive justo enfrente de mi casa, que vivía enfrente de mi casa, y entraban y sacaban cosas del coche y entraban y salían y entraban y salían hasta que dije, wow, están acá. Entonces me fui corriendo a la pieza, le dije a mi marido, cerramos la puerta y bueno, y así fue que empezamos a escribirnos por WhatsApp con mis otros hijos. Tengo cuatro hijos, Lucas, el mayor de 39 años, los mellizos Eitan, David, que tienen 33 años, a los cuales les quemaron las casas. Eh, Después voy a contar qué es lo que vivieron ellos. Y mi hijo menor de 26 años, que vivía con su novia.
Eh, en- Empezamos a escribirnos qué es lo que estaba pasando y nos comentaron de Shiri, la mamá de los pelirrojos, de los nenes pelirrojos, había sido secuestrada, ya sabían eso. Y bueno, eh, todo el drama que vivimos fue tremendo, lamentablemente. Mientras tanto, empezaron a entrar a las casas, a escucharse tiros y nos comentaron de que eh, a mi hijo David le estaban quemando la casa, a mi hijo Eitan le estaban quemando la casa y se estaban muriendo, se estaban asfixiando. Mi hijo Eitan, gracias a Dios, está conmigo. No pudieron secuestrarlos ni matarlos porque él tenía un cerrojo en la puerta, pero era tanto el calor que el metal se puso al rojo vivo, tanto la ventana como la puerta, y no podían abrir de ninguna manera. Entonces, en un momento dado que mi hijo ya estaba casi desmayado después de 4 horas, 5 horas esperando que vengan a rescatarlos, eh, 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 perdón, No se preocupe, señora Silvia, no se preocupe. eh, mi hijo en un momento dado me llama por teléfono y me dice, mamá, sálvame. Y yo empecé a llamar por teléfono a todo el mundo para tratar de que lo salven, de que lo saquen de ahí. Eh, Gracias a Dios lo pudieron sacar, no sé cómo, porque había terroristas por todos lados, e incluso atrás, perdón, de la casa de ellos, estaban todos reunidos en el pasto, tirando tiros, y mutilando seguir matando a personas y secuestrando. Entonces no podían acercarse a la casa, hasta que por suerte un amigo de ellos, tanto fue los gritos míos que gracias a Dios eh, hubo una respuesta positiva y llamó por teléfono a mi hijo y le dijo, en 5 minutos te voy a sacar de ahí. Gracias a Dios fue así. Por suerte tuvo la fortaleza mi hijo de levantarse, que ya estaba prácticamente asfixiado, eh, pudo abrirle el cerrojo. No sé cómo, pero lo pudo hacer. Y así pudieron entrar a rescatarnos. Estuvieron en el pasto tirados 1 hora hasta que el ejército vino a llevarlos a un lugar más seguro. Mientras tanto, mi hijo menor, que fue mucho antes de todo esto, escribió 8:28 de la mañana, entramos en una película de terror y no sabemos nada hasta ahora. Sabemos que está secuestrado y que está con vida, pero hace 2 meses y medio atrás que nos enteramos. Mi hijo David fue, salió de su cuarto de seguridad con una de las mellizas de él, que también tiene mellizas, Emma y Yuli, que ahora tienen 3 años y medio, en ese momento tenían 3 años y monedas. Y bueno, mi hijo salió con la nena por la ventana porque estaba toda la casa incendiada y también se estaban asfixiando. Entonces dijeron, preferible morir con un tiro en la cabeza y no asfixiados. Por suerte,
y por desgracia no les dispararon, solamente los secuestraron. Primero salió mi hijo con la nena, después salió mi nuera desmayada prácticamente por el humo, y después salió la hermana de mi nuera que vino a visitarlos, y se encontró con todo esto. Eh, a ella, a la hija de ella y a mi nieta se la llevaron. Cuando llegaron a Gaza, se la sacaron a mi nieta de los brazos de la tía, y la tía empezó a los gritos pelados porque no sabía a dónde se la llevaban. Y así estuvo 10 días separada de la familia. Mi hijo y mi nuera se pensaron que las habían matado. Por suerte no fue así. Señora Silvia, entonces su hijo Ariel, ustedes se dieron cuenta que hace poquito estaba dentro de la lista de secuestrados. Sí. Es decir, Y hace 2 meses y medio atrás. esta información ustedes la supieron por gente, por personeros del ejército o personas que también estuvieron secuestrados No, por el ejército. por el ejército. Y con respecto a David, David fue secuestrado con su familia, con sus dos hijas gemelas, niñas gemelas de 3 años, junto con su esposa y su cuñada. Ellos fueron llevados a Gaza Exacto. Y su sobrina también, y su sobrino. ¿Qué le cuentan, de señora 5 años Silvia? y medio. ¿Qué le cuentan ellos sobre días que se volvieron meses de estar secuestrados en Gaza? Horrores, horrores. Ver gente lastimada, tratando de ayudarlos, comiendo medio pancito con un poquito de queso blanco, durante días y días, o a veces les traían comida, eh, cinco, 5 platos de comida para 15 personas que estaban ahí. Y mi hijo se sacaba de la comida de la boca para darle a sus hijas y a las otras personas. También mi hijo David se daba golpes en la cara hasta que le salía sangre. No lo hizo muchas veces, pero lo hizo en frente de su esposa porque no pudo hacer nada, no pudo ayudarlos. Entonces, es lo que hacía. Y Señora bueno, Silvia, ¿y cómo fue esos momentos? La familia de Ariel estuvo con sus nietas durante la parte del secuestro. Una de sus nietas fue separada de su familia como por 10 días, me está contando usted. Y ella ahorita, a su corta edad, está empezando a contar qué fue lo que a ella le pasó. no cuenta mucho, pero cuenta que la metían en una celda, vamos a decir así, cuando se portaba mal, por ejemplo, o que lloraba o gritaba, pero también le pusieron un nombre árabe. No sé qué es lo que querían hacer con ella, pero gracias a Dios volvió a reencontrarse con su madre, con su hermanita y con mi hijo. Señora Silvia, esa parte de su familia estuvo en una casa de habitación, estuvo en los túneles. Es así. Al principio, mi hijo David con la esposa y la nena, eran como dos casas, una al lado de la otra, y a una, no donde estaban ellos, la bombardearon y cayó toda la mampostería sobre ellos. Casi se mueren por eso.
Mi nuera estaba llena de vidrios en la cabeza, pero nada grave por suerte. Eh, y después, al ver todo el caos ese, los sacaron de ahí con una ambulancia a mi hijo como si fuese un muerto y a mi nuera le pusieron las vestimentas de ellos y se los llevaron a un hospital. Y ahí estuvieron hasta que fue liberada mi nuera con mis dos nietas. Señora Silvia, ¿cómo fueron esos días? Porque todavía no terminan esos días. Ese sentimiento de una mamá al saber que casi toda su familia estaba secuestrada en ese momento, pero hoy lamentablemente todavía tiene dos hijos secuestrados, ¿sí? Y su nuera y el hermano de su nuera. Exacto. Muy difícil, muy difícil. Tengo altos y bajos, lloro por los rincones y también en público. Eh, no se puede vivir así. Pido toda la ayuda posible por todo el mundo, ya sea Europa o América, que los ayuden, que traten de hacer un esquema para poder sacarlos de ahí. No se puede vivir así. Han adelgazado mucho, mucho, mucho. Hoy, por ejemplo, vi a una mujer que fue secuestrada, ya era flaca en su momento y ahora después tuvo que pasar una operación de corazón mientras su marido está secuestrado todavía y la vi más flaca todavía. Así que imagínense qué es lo que sufrieron ahí y lo que sufren la gente. Señora Silvia, y cuando se empieza a dar la negociación que permitió la liberación de varios secuestrados, y al darse cuenta usted, no sé si el ejército les avisaba antes o si ustedes al ver la información veían qué sentimiento le embargaba en ese momento. Euforia, euforia por saber que Daniel y Emilia, la hermana, y que fueron las primeras en sacar, eh, una alegría tremenda, saber y verlas en la tele que las están sacando, fue muy, muy, muy eufórico, muy, alentó el corazón un poco. Y con el pasar de los días ve también salir a sus dos nietas gemelas con su mamá. Ah, eso fue lo más grande que hay. En ese momento fue algo espectacular. No, no, no lo podía creer hasta que las vi en el hospital, cuando bajaron del helicóptero y las vi, fue algo muy emocionante. Señora Silvia, y Y ese reencuentro ya al abrazar, al poder tener la oportunidad de abrazarlas, fue, fue emocionante. Un cariño, un amor inconcebible. Además, es algo que no se puede creer. No lo podía creer que estaban conmigo de vuelta. Y bueno, y después empezaron a contarnos todo lo que vivieron. Y que fue, fue horrorizante lo que nos contaron y lo que vivimos. Yo lo que viví cuando salí de mi casa, ver las casas quemadas y enterarme de que este murió, de que este murió, y todavía siguen muriendo gente de mi kibutz. eso le iba a preguntar, Tremendo. señora Silvia, usted me contaba que usted se puso en su pieza de seguridad, ¿en qué momento ya pudieron salir y darse cuenta de que habían familiares secuestrados?
A las 6:30 de la mañana empezó todo, recién a las 4:30, 5 de la tarde nos vinieron a sacar. 11 horas, casi 12 horas. Estuvimos adentro de la pieza de seguridad y ver a la gente yendo para el jardín de infantes que está todo seguro, gracias a Dios. Y nos pudimos instalar ahí durante toda la noche, mientras afuera había bombazos y tiros. Eh, es algo horripilante. Señora Silvia, y cuando ya se reúnen las personas que habitaban en el Kibbutz Niroz y empiezan a darse cuenta que faltan personas, Ahí ¿qué fue, pasa? nos enteramos. Ahí fue despacito, nos fuimos enterando que de algunas personas que murieron, que las mutilaron. eh, Fue horrible enterarnos de que la familia de Shiri, la mamá de los pelirrojos, fue asesinada. Espero que hayan sido asesinados antes de que los quemaran, porque los encontraron quemados, carbonizados. A los papás de ella, a los Exacto. papás de la mamá de los niños de Ariel, que son los niños pelirrojos del Kibbutz, que vivían A los en su Kibbutz, abuelos, a los abuelos. exacto. Y enterarnos de que a mi compañera de trabajo también fue una de las primeras que mataron aparentemente adentro del kibutz. Lamentablemente también eh, la filmaron con su propio teléfono, la muerte de ella, y se lo pusieron, lo publicaron en el Facebook de ella, que la nieta que estaba en Japón lo vio, fue la primera que lo vio. Es muy horripilante lo que le pasó, dar el último suspiro por teléfono, por la grabación del teléfono. Fue tremendo. Señora Silvia, muchas gracias por contarme su testimonio, pese a todo lo difícil que es, porque todavía su historia no ha terminado, tiene dos hijos secuestrados. Pero el kibutz Niroz fue uno de los más afectados, según entiendo, junto con el de Beri y el de Kafasa, que fueron uno de los kibutz donde más su población se vio afectada. Exacto, exacto. Muy, muy grande fue la pérdida, tanto de personas como casas incendiadas, incluso a mi suegra de 90 años, la filmaron, un, eh, un terrorista le dijo que tenga el arma y que haga la B de Victoria. Y así fue publicada eh, la foto de ella. Y se salvó por el carisma que tiene, gracias a Dios. Lo único que hicieron fue tirarle una maceta al pecho y nada más. Eso fue todo lo que le hicieron. Aparte de robarle y desordenarle la casa y romperle, pero a ella, gracias a Dios, no le hicieron nada. Pero ella vio todo, porque ella estaba en el centro del kibutz. Entonces
es un lugar estratégico porque ahí veía todo lo que estaba pasando. Como a las 6:30 de la mañana entraron con un camión y empezaron a salir mujeres, chicos, hombres, a robar, a matar, a cuchillar, a mutilar a las personas y a robar, por supuesto. Señora Silvia, y ahora en esta situación donde usted todavía tiene a dos de sus hijos secuestrados, ¿ha recibido alguna noticia por parte del ejército? ¿Se han reunido con ustedes? No, lamentablemente nada, nada de nada. ¿Les han comunicado algo de los procesos de negociación para darse nuevas liberaciones que están pidiendo el grupo de personas secuestradas y desaparecidas que por favor lleguen a esas mesas de negociación? No, no, nada, nada de nada. No se han acercado, no nos dijeron nada. No hay noticias, por desgracia. Aparte de su nuera, que es la que vivió el secuestro con sus nietas, junto con la hermana de ella, estaban en un solo lugar Cada uno está o en casas o en cuevas. en los Y en las túneles. cuevas, en los túneles, En los en los túneles es donde túneles. ellos se encuentran, o sea, les dicen que ahí es donde están o simplemente es parte de la desinformación que tienen ustedes como familiares. Exacto. Es así. No hay información para nada, para nada. No nos dicen nada. Señora Silvia, ¿qué le parece si le voy a pedir muy amablemente si podemos hacer una pausa y retomar el drama, la historia que está viviendo después del octubre 7, cuando el grupo terrorista ingresó a Kibutz Mirosh, que es su caso, pero fue la historia de varios kibutzim que estaban a lo largo de la zona sur del Estado de Israel, junto con otros poblados también que se vieron afectados por la incursión, donde asesinaron y secuestraron y aún se mantienen más de 134 personas secuestradas. Continúo mi conversación con la señora Silvia Cunio. La señora Silvia Cunio es israelí, argentina, que tiene más de 38 años de vivir en el Estado de Israel. Y tiene a dos de sus hijos, Ariel y David, secuestrados en este momento, junto con la novia de uno de sus hijos y el hermano de ella. Están al día de hoy secuestrados en la Franja de Gaza, después de que el octubre 7 el grupo terrorista Hamas incursionara a territorio israelí. Señora Silvia, muchas gracias por continuar esta conversación contándome sus momentos y el sentimiento de una madre. Señora Silvia, ¿qué le contó su nuera y la hermana de su nuera también, que también estuvieron secuestrados junto con sus nietas gemelas de 3 años? Y la hija de la hermana de mi nuera, de 5 años y medio, ahora ya tiene 6. Bueno, me contaron todo lo que vivieron, lo que comían, mm, que no era nada, como conté antes, que se sacaban de la boca para darle de comer a sus hijas. Y lo que vivió, lo que viven mis nietas es algo tremendo porque mi nieta, una de ellas, la que estuvo separada de su familia, se tiraba del pelo, se arrancaba los pelos de la cabeza y hacía este movimiento con la boca y hasta hoy en día de vez en cuando lo hace. Y hace un ratito recibí un videíto de mi nuera
que la veo a mi nieta rezando por su padre, que pide que lo liberen a su padre. Yuli, por otro lado, eh, la hermanita eh, grita a medianoche, no duermen bien, están con tratamiento psicológico, todos, incluyéndome a mí. Espero que las ayude, porque lo que vivieron no puede vivir una nena de 3 años, 6 años. Es algo horroroso. Constantemente mi nieta me dice, nos dice a todos que devuelvan a mi papá y que los malos se vayan. Es todo el tiempo así. Se esconden, escuchan algún ruido raro y se van a la falda de la madre. Tienen miedo, tienen miedo. De noche lo mismo. De noche son despertarse a los gritos. Y bueno, y mi nuera no come casi, adelgazó muchísimo, tanto por estar ahí y ahora no puede comer tampoco. Comen lo mínimo indispensable. Es así la vida que estamos viviendo. Y Señora yo como Silvia, madre, sí, y yo como madre sufro ver lo que están sufriendo ellas, lo que sufrieron, eh, y yo también me desespero porque no poder ayudar de ninguna forma, solamente abrazarlos y estar con ellos. Eso es lo único que se puede hacer. Y yo todo el tiempo hago algo y me siento, hago otra cosa y me siento. No tengo fuerzas, no tengo fuerzas. Desde el 7 de octubre es un día que no se termina, hasta hoy, no se termina. Y no se va a señora, terminar hasta que vuelvan. señora Silvia, ¿y cómo son David y cómo son Ariel? Wow. David es un padrazo, una persona que es muy trabajadora. Todos mis hijos son trabajadores. Es una buena persona. David es muy respetuoso. Ariel, lo mismo. Ariel es el chiquito de la casa. Es, eh, lo llamamos Papito, porque ese es el nombre que le dieron las amigas de él cuando era chiquito. Papito, Papito, Papito. Y así quedó para ellos. Para mí es Arielito. Eh, son son dos soles, son 4 soles. Mis 4 hijos son 4 soles, pero David y Ariel, de los que estamos hablando ahora, son lo más. Espero que sean fuertes y que puedan superar todo esto y que la esperanza nunca se pierde. Así que yo estoy esperando que vuelvan y que entren por la puerta. Se ha hecho comida, la tengo frisada para cuando vuelvan. Y eso es lo que me mantiene viva, la esperanza. Señora Silvia,
agradecerle su tiempo, enviarle un gran abrazo Muchas gracias. y tener la esperanza de que regresen a casa Ariel y David, sus dos hijos quienes todavía al día de hoy están secuestrados. Señora Silvia, un último mensaje que desee externar. Eh, que no dejen de rezar por mis hijos y que no los dejen en el abandono, que no se olviden de ellos y que vuelvan pronto, nada más. Y que los amo. Gracias, señora Silvia, por contarme su testimonio, que todavía está como si fuera ayer, porque todavía sus dos hijos están secuestrados. Enviarle un abrazo y darle mi agradecimiento y hacer eco a las palabras de que regresen sanos y salvos Ariel y David y más de 100 personas que todavía al día de hoy se mantienen secuestradas después de que el octubre 7 el grupo terrorista Hamas ingresara al kibutz Nirotz, donde también están secuestrados la familia de los pelirrojos, como se le ha llamado, pero que también es una familia que sufrió el asesinato de los abuelos de estos dos niños pelirrojos. Y también es la historia de Ethan y que también están secuestrados en ese kibutz, donde un número muy importante de sus habitantes fueron secuestrados. Muchísimas gracias, Carolina. Le agradezco del fondo de mi corazón. Muchas gracias.